Muy bien, vamos a trabajar con cuarto grado ESMATE. Unidad 4, lección 1, clase 1.8, página 74. Las milésimas. Analiza. Observa la siguiente cinta coloreada y responde. ¿Cuántos metros mide la cinta? Observemos la cinta. Como podemos ver, inicia desde 1.1, 1.2 y 1.3, pero entre 1.1 y 1.2 y a la vez a 1.3 hay 10 partes en las que está dividido. 10 partes. Podemos ver acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cada una de estas partes se subdivide en partes más pequeñitas que son los milésimas. Como podemos observar acá, esta parte se ha subdividido en partes más pequeñitas que son las milésimas. O sea que un metro está dividido en 10 partes, que son las décimas. Luego en 100 partes. Y también lo podemos dividir en 1000 partes, que son estas líneas pequeñitas que ustedes pueden observar en la regla o en el metro. Y cada una mide 0.001. Acá, como hemos contado hasta 6 líneas pequeñitas, entonces tenemos 0.006. Ahora, como para dar una respuesta en la que se nos ha hecho de pregunta, vemos que entre 1.23 y 1.24, entre eso hemos tomado 6 milésimas. Entonces, acá podemos ver que 1 lo hemos dividido entre 100 y la respuesta que nos dio es 0.01. También observemos acá, 1 lo hemos dividido entre 1000 y entre 1000 la respuesta queda 0.001. Entonces, si nosotros tenemos 1.23, que es esto, le sumamos 6 veces 0.001, que son 0.06, entonces nos va a dar acá 1.23, le vamos a sumar 0.006 y al sumar nos resulta 1.236 milésimas, porque si nosotros observamos la cantidad después del punto decimal, el 2 representa las décimas, el 3 las centésimas y el 6 las milésimas. Como termina en 6, vamos a agregar la palabra milésima. En soluciona queda entonces que al dividir una centésima del metro, que es 0.01, en 10 partes iguales, queda la expresión así: 0.01 entre 10. Y eso es igual a obtener 0.001, una milésima. Si observamos esta otra recta,
o parte del metro, podemos ver que es una décima del metro. Y esa décima cuenta hasta desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que el 1 representa el 0.1, siempre en décima. El 2, 0.2 y así hasta llegar al 10. Pero que del 0 al 1 tiene unas líneas más pequeñitas que son 10. 10 partes están dentro de 0 y 1. Y eso, cada una de esas líneas o partecitas equivalen a 0.001. Entonces estas son las milésimas, como lo indica la flecha. Ahí está la medida de cada uno de ellos. O sea que si nosotros llegamos a contar desde 0, cada una de esas líneas pequeñitas que indican las milésimas, vamos a llegar desde 0.001, 0.002 hasta llegar a las 1000, que son las milésimas. Y podemos también observar acá en dos cuadritos una cantidad que se lee 623 enteros, 175 milésimas. Y ahí vemos que 623, después del 623 hay un punto. Y en el 3 antes del punto, esas son las unidades. El 2 antes del punto son las decenas. El 6 que está antes del punto son las centenas. Entonces hay 623 enteros, ¿verdad? Y luego después del punto tenemos 175. El 1 marca las décimas, el 7 las centésimas, el 5 las milésimas. O sea que si nosotros leemos esa cantidad, diría 623 enteros, 175 milésimas. ¿Por qué vamos a decir 175 milésimas? Le vamos a agregar la palabra milésima porque termina en milésima. Si solo terminara hasta el 7, entonces diríamos 623 17 centésimas. Y si solo terminara hasta el 1, entonces diría 623 enteros, una décima. Y también tenemos una cantidad decimal acá que representa siempre las partes decimales. Entonces, repasando, cuando leemos una cantidad decimal, leemos primero la parte entera, segundo, leemos la parte decimal. Tercero, al final de leer los números, agregamos la palabra. ¿Cuál? Décima, si la cantidad decimal termina en décima. Tenemos un número ahí, 45.7. Entonces vamos a leer 45 enteros y 7 décimas. Vamos a agregar la palabra centésimas cuando, si la cantidad decimal termina en centésima. Y tenemos la cantidad decimal 45.78 y se lee 45 enteros 78 centésimas. Como podemos ver, el 8 representa las centésimas y por eso hemos agregado la palabra centésimas. Luego
Si la cantidad decimal termina en milésima, agregamos, leemos primero la cantidad, 45 enteros punto 789, o sea que se lee 45 enteros y 789 milésimas. Observemos el 9, está en rojito marcado ahí para que veamos que el tercer número después del punto representa las milésimas, por lo tanto por eso hemos agregado la palabra milésima. Podemos ver ahí también tenemos unas figuritas que representan la décima, la centésima y la milésima, como para aclarar más este tema. Si nosotros observamos acá, tenemos una unidad sin dividirla. Esa unidad se ha dividido en 10, que es esa. También quiere decir que esa unidad la hemos dividido en 10 y queda que cada una de las partecitas equivale a 0.1. Luego tenemos 1, que esa unidad se ha dividido en 100 partes, que son estas también. Ahora, la respuesta es 1 entre 100, 0.01. Y luego tenemos acá y acá, que esto es lo mismo. Esta unidad ha sido dividida entre 1000. Y nos da como resultado que cada una de esas partecitas equivalen a 0.001. Entonces, veamos qué dice acá. Tal vez se lee. La unidad o entero se divide en 10 partes iguales. Cada parte es un décimo. Y está ahí señalando un décimo, que es el 0.1 de décimas. También tenemos la siguiente que dice: la unidad o entero se divide en 100 partes iguales. Cada parte es un centésimo. Y se señala ahí un centésimo. 1 sobre 100, que representa el 0.01 centésimo. Y por último acá tenemos también la unidad o entero se divide en 1000 partes iguales. Cada parte es un milésimo. Y está señalado ahí un milésimo, que equivale, les decía, 0.001 de milésimas. Entonces concluimos que la respuesta es: la cinta mide 1.236 metros. Por último, tenemos resuelve. Efectúa los ejercicios indicados en dicho tema. Y también queda como tarea trabajar en el cuadernillo de ejercicio, página 68.